Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pasa, profe? Hola, Walter. Martín, ¿cómo estás? Walter, estamos aguantando, estoy aguantando. La vida es caótica. No es que sea mala, pero es caótica. Creo que es tu culpa. Bueno, si es así, lo siento. Llegas a un punto en el que decides que vas a llorar o que puedes reír, así que mejor ríe, ¿para qué llorar? Vamos a reírnos. Uno de los temas más difíciles de entender para algunos. Sí. Vamos a hablar de la tradición, la maldición de la religión. Y usted sabe que estamos viviendo en un tiempo donde la tradición dentro de la iglesia y los valores tradicionales dentro de la sociedad están en colisión. Y tenemos que mirarlo, creo yo. Y tenemos que pedirle al Señor protección a través de esta discusión, así que oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por ser capaz de hacer esta discusión. Señor, ayúdanos a llevar el mensaje que quieres llevar. E ilumina las mentes de todos con el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, porque es un tema importante, porque como consecuencia de la tradición, muchos se perderán. Eso es exactamente lo que dice la Biblia. Y tenemos que llevar un mensaje de advertencia al mundo, así que tenemos que ver de qué se trata todo esto, así que lo que realmente significa maldición, si lo buscas en el diccionario, dice que es una causa de gran angustia o molestia. El teléfono era la maldición de mi vida, como un ejemplo, pero hay un significado arcaico, así, que es algo especialmente veneno, que causa la muerte. Pensé que era muy apropiado. Creo que la Biblia se refiere a eso, bueno, esta tradición se refiere a eso. Así que cuando hablamos de que la tradición es la perdición de la religión, es un veneno, y causa la muerte. Y además de eso es molesto. Sí, lo es, porque la gente se aferra a ella. Así que si fuera una elección múltiple diríamos todo lo anterior. Eso es. Muy bien, así que echemos un vistazo a, porque la tradición es la perdición de la religión, y porque debemos estar en nuestro Dios. Con respecto a ella, echemos un vistazo a los versículos en Mateo 5, Cristo vino a cumplir la ley, no pienses que he venido a destruir la ley, o los profetas, no he venido a destruir sino a cumplir. Porque de cierto os digo hasta que el cielo y la tierra pasen ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Cualquiera, pues, que quebrante uno de los mandamientos más pequeños, y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Es interesante que más adelante, en los versículos paralelos, dice que no estarás allí. Así que no es bueno ser el más pequeño, porque no estarás allí. Ni siquiera se hablará de ti. Sí, en esta situación, pero cualquiera que las haga y las enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no excede a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora esto debe haber dado a los discípulos un ataque de apoplejía. Sí, porque los fariseos y los escribas lo eran todo. Ellos eran el ejemplo, eran lo último. Y aquí se les está diciendo que a menos que su rectitud exceda a la de los escribas y fariseos, usualmente en ningún caso entraran en el reino de los cielos. Ahora lo interesante es, Martín, ¿cuánta justicia tenemos nosotros? 0. Entonces, Martín, si tu justicia y si no tienes ninguna, tiene que exceder la de los escribas y fariseos, entonces parece que hay un problema cierto. Sí, no puedes. No puedes. No puedes. Así que la justicia de la que estamos hablando aquí debe ser una justicia imputada e impartida. Podemos deducir que los escribas y los fariseos no tenían justicia imputada e impartida. Exactamente, ellos tenían su propia justicia propia. Ese es el problema, ellos tenían su justicia.
Y ese es el problema, porque nosotros no podemos jactarnos de nuestra propia justicia, así que si nuestra justicia va a exceder la de los fariseos, entonces debe ser una justicia extraña, una justicia ajena como la llamó Martín Lutero. Y ahora el problema son los fariseos y los escribas. Esta justicia propia parecía ser la justicia correcta para la gente. Pero era la perdición de la religión. Vamos a una cita del Espíritu de Profecía. La ley de Dios no mezclada con la tradición humana fue presentada por Cristo como la gran norma de obediencia. Esto despertó la enemistad de los rabinos. Habían puesto la enseñanza humana por encima de la palabra de Dios y habían alejado al pueblo de sus preceptos. Martín, es posible que los escribas y fariseos modernos puedan poner las tradiciones humanas por encima de así dice el Señor. No solo es posible, está sucediendo todo el tiempo. Habían puesto las enseñanzas humanas por encima de la palabra de Dios y habían alejado al pueblo de sus preceptos. No querían renunciar a sus mandamientos hechos por el hombre para obedecer las exigencias de la palabra de Dios. Esa es una acusación muy grave. Martín, algunos de los nuestros tienen una propensión a introducir requisitos que son contrarios a la palabra de Dios, pero que se presentan como parte de la palabra de Dios. Constantemente. Todo el tiempo. Y eso es una cosa. Así que como los escribas, aunque esa rectitud que todo el mundo ha visto, la gente de hoy, dicen lo mismo, ellos también en los mandamientos hechos por el hombre. Y ahora hoy, los escribas y fariseos y así los líderes de las iglesias y cualquiera, hacen lo mismo. Hacen lo mismo. No sacrificarían, en aras de la verdad, el orgullo de la razón y la alabanza de los hombres. Cuando Cristo vino presentando a las naciones las pretensiones de Dios, los sacerdotes y ancianos negaron su derecho a interponerse entre ellos y el pueblo, no aceptaron estas reprimendas y advertencias, y se dispusieron a volver al pueblo contra él, y a comprometer su destrucción. Así que nos enfrentamos a una situación similar hoy en día, absolutamente. Usted sabe, yo realmente no quiero ni siquiera hablar de algunos de estos temas, pero si se toma la cuestión despertar, se ha infiltrado en nuestras iglesias. Sí. Ahora, la iglesia no es un lugar donde los requisitos de Dios son aceptados y cumplidos. Sí, y mantenido. Y mantenidos, así que la iglesia debe ser un filtro para mantener lo que está mal fuera de sus puertas. Los mandamientos, no los hechos por el hombre, el de Dios es un seto, por lo que se supone que es para mantener eso fuera, y el bien dentro. Así que si la tradición común de la humanidad dice que no, que tenemos que aceptarlo, ¿significa eso que la iglesia debe aceptarlo también? Especialmente no la iglesia. Bueno, ya hemos dicho bastante. Definitivamente. Mateo 15 versículo 8, este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí, pero en vano me adoran enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. Es una palabra muy fuerte, en vano. Significa que es inútil, es para nada. Sigue y acaba con no todo el que diga Señor, Señor entrará. Bien. Ahora es interesante si vas al versículo 2 de Mateo. Lo que dio lugar a esto fue, los discípulos, que aparentemente transgredieron las tradiciones de los ancianos, así que le preguntaron a Jesús por qué tus discípulos transgreden las tradiciones de los ancianos, ya que no se lavan las manos cuando comen pan, pero Jesús les respondió, porque también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición, y no honráis a vuestro padre ni a vuestra madre, así habéis dejado sin efecto el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Por lo que Jesús los reprende y les dice que han puesto su tradición por encima de la palabra de Dios. ¿Creen que hacen la voluntad de Dios? Sí. Pero están ciegos ante su propia justicia propia.
Dios había dado a los hijos la obligación de cuidar de sus padres cuando eran frágiles y viejos, y los fariseos habían dicho que no, si usted da el dinero a la causa del templo y de los escribas y los fariseos, entonces usted está libre de esa obligación, que está rompiendo la ley de Dios. Eso es, y parece que si lo explicas así, puede parecer pequeño, pero sigue infringiendo la ley de Dios. Y podría parecer justo porque estás dando el dinero a la iglesia. Exactamente. Marcos 7 versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos excepto ellos se lavan las manos y no comen siguiendo la tradición de los ancianos, así que había una tradición externa, tenías que hacer ciertas cosas, tenías que pasar por ciertos rituales, y si no los hacías entonces no eras visto como justo. Versículo 5, entonces los fariseos y escribas le preguntaron por qué tus discípulos no andan según la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos sin lavar, dejando a un lado, dice el versículo 8, el mandamiento de Dios, vosotros seguís las tradiciones de los hombres, como el lavado de ollas y copas y muchas otras cosas semejantes que hacéis. Por lo que no era solo una cuestión, había muchas cuestiones. Pero todo se remontaba a algo que estaban haciendo. Siempre algo que ellos estaban haciendo. Y él les dijo muy bien ustedes rechazan el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición, haciendo la palabra de Dios sin efecto a través de su tradición, la cual ustedes han entregado y muchas cosas similares ustedes hacen. Estáis haciendo que la palabra de Dios no tenga efecto, esa es una acusación muy seria, por lo que una tradición, o un punto de vista que es comúnmente aceptado, y se ha convertido en tradicionalmente aceptado entrando en la iglesia, puede hacer que la palabra de Dios no tenga efecto. Por lo que en realidad puede llevar a la gente, lejos de Dios, sin que ni siquiera lo sepan. Bien, Colosenses 2 versículo 8 dice, cuidado que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Así que hay más que solo la tradición de la iglesia. Exactamente. El mundo, lo que el mundo enseña, lo que su filosofía es sobre ciertas cuestiones, no tiene cabida en la iglesia de Dios. Y eso te llevará probablemente a algunas de estas cosas todavía, pero eso incluye un montón de barreras como la música y todas estas cosas. Bien, ahora Martín, que establece el estándar en la iglesia. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la norma. Esa es la norma pura absoluta. Así es como debe ser en la iglesia. Cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios debe mantenerse fuera de la iglesia. Ahora todas las personas en el mundo contradice la palabra de Dios. ¿No es así? Así es. Pero cuando vienen a la iglesia, ¿no deben dejar eso atrás? Te lavas de eso. Está bien. ¿O debe la iglesia aceptarlo y llegar a ser aceptable en la iglesia? No, ese es exactamente el problema. Entonces rebajas el nivel de la palabra de Dios. No, no puedes. Llamémosle por su nombre, llamémosle pecado, porque todo lo que es contrario a la palabra de Dios es pecado. Entonces la tradición que está en contra de lo que Dios dice en su palabra es pecado. El pecado es deslealtad a Dios y merece castigo. Hojas de higuera cocidas juntas han sido empleadas desde los días de Adán, sin embargo, la desnudez del alma del pecador no está cubierta, todos los argumentos reunidos por todos los que se han interesado en este endeble manto serán en vano. ¿No queda bellamente expresado? Está muy bien dicho. El pecado es la transgresión de la ley. Cristo se manifestó en nuestro mundo para quitar la transgresión y el pecado, y para sustituir la cubierta de hojas de higuera por la túnica pura de su justicia. La ley de Dios está vindicada por el sufrimiento y la muerte del Hijo unigénito del Dios infinito, por lo que solo el manto de justicia que obtenemos de Cristo hará que la hoja de higuera no lo hará. ¿Qué es un delantal masónico? Sí, es como una falsa hoja de higuera. Es una falsa hoja de higuera, sí,
Puede que no sea tan rasposo como la hoja de higuera, pero sin embargo es una hoja de higuera, eso es todo lo que es, en otras palabras, es una proclamación oficial de tu propia justicia. Sí, no se puede ser más descarado. De acuerdo, en realidad es una afrenta a Dios. Sí, bueno, eso es pecado. Es pecado, sí. Segunda de Corintios 6:1. Nosotros, pues, como colaboradores suyos, os rogamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios, así que Martín puedes recibirla en vano si te atienes a las tradiciones. ¿Puedo hacer una pregunta rápida? ¿Cuánto se relaciona la tradición con la cultura? A menudo son parte de lo mismo. Así que hay que tener mucho cuidado porque mucha gente dice, bueno, pero esa es su cultura, es su cultura. Si se vincula a la tradición, y es en contra de lo que dice la palabra, está en la misma categoría que cae en el pecado. Dentro de la cultura alemana, el codillo de cerdo con chucrut es parte de la cultura. Bueno, se puede comer chucrut, pero no se puede comer codillo de cerdo porque va en contra de la palabra de Dios. Usted ve, y creo que y eso es una de las cosas más difíciles de hacer es cuando se trata de la cultura, su tradición, es un dolor de corazón deshacerse de algunas de las cosas. Sí. Bueno, si tomas en algunas culturas, si cambias por ejemplo tu religión, te sacan de la comunidad del todo y no te quieren aceptar. Sí, y hay ciertas cosas que son altamente bíblicas, que si no aceptas en ciertas culturas, te convierte en un paria total en esa sociedad, especialmente en sociedades muy tradicionales como las africanas, por ejemplo. Ahora, si volvemos a la Biblia, Pablo fue llamado por Dios, después de perseguir a la iglesia por la tradición. ¿Es posible que la tradición pueda llegar a ser tan importante que persigas al pueblo de Dios por no mantenerla? Sí, matarán por ello. ¿No crucificaron a Cristo por eso? Exactamente, y a los discípulos todos los mataron por la misma razón. De acuerdo. Pero os certifico, hermanos, que el evangelio que fue predicado de mí no es del hombre, porque yo ni lo recibí del hombre, ni me fue enseñado sino la revelación de Jesucristo. Así que él recibió revelaciones directas de Cristo. Porque habéis oído de mi conversación en tiempo pasado en la religión de los judíos, ahora que más allá de toda medida perseguía la iglesia de Dios y la asolaba, y me beneficié en la religión judía más que muchos de mis iguales en mi propia nación, siendo más celoso de la tradición de mis padres. Así que la tradición lo llevó a perseguir al pueblo de Dios. Y pensaba que lo hacía por Dios. Estaba pensando que era justo, por lo que si su justicia no superó esta justicia estás perdido. Pero cuando agradó a Dios que me separó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicaría entre los paganos, inmediatamente no conferí con carne y sangre, ni fui hasta Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, pero fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén a ver a Pedro y me quedé con él 15 días. Pero a otros de los apóstoles no vi a ninguno, excepto a Santiago, el hermano del Señor. Entonces dice que no lo recibí de nadie más que de Dios mismo, y todo lo que descubrió en el Antiguo Testamento, de repente volvió a la vida, y su tradición se volvió inútil y sin valor. Ahora, si recuerdas, él está hablando a los Gálatas, así que estos chicos siguen aferrándose a la tradición y no quieren aceptarlo como un apóstol. De hecho se quejan. Porque Jesús le dijo que la tradición tiene que irse. En realidad es muy divertido. Es muy difícil, por cierto, fue fácil convencer a los discípulos. Quiero decir, si vamos a esa parte, incluso después de que decidieron, está bien, no vamos a seguir con esta tradición nunca más. Y Santiago los atrapó o no, ellos volvieron a caer un poco en ella.
Los sacerdotes, los escribas y los gobernantes estaban atrapados en la rutina de las ceremonias y las tradiciones, sus corazones se habían contraído como las pieles secas de vino con las que él los había comparado. Mientras permanecían satisfechos con la religión legal, era imposible para ellos convertirse en depositarios de la verdad viva del cielo. Pensaban que su propia justicia era suficiente. Tenemos que hablar un poco más sobre esta justicia, Martín. Y no deseaban que un nuevo elemento fuera introducido en su religión. La buena voluntad de Dios para con los hombres no la aceptaban como algo aparte de ellos mismos, la relacionaban con su propio mérito, por sus buenas obras. La Biblia dice que todas nuestras buenas obras son trapos de inmundicia. La fe que obra por amor y purifica el alma no podía encontrar lugar de unión con la religión de los fariseos, hecha de ceremonias y mandatos de hombres. El esfuerzo de unir las enseñanzas de Jesús con la religión establecida sería vano. Imposible. Una tiene que ceder a la otra. Solo se puede verter el vino nuevo en odres nuevos. Los viejos tendrán que romperse, tendrán que desaparecer, tendrán que ser desechados. No puede haber mezclas. Por lo que ese viejo recipiente que es realmente usted y yo tiene que irse. Así que, ¿qué significa eso para cualquiera que acepte la verdad? Cuando entra en la iglesia puede traer su vieja piel de vino con él. No. Y luego dice, escucha, así es como Dios me hizo, por favor acéptame así o de lo contrario. No, 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 no. Como ese pastor en Europa que dice que quiere cambiar la iglesia. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere cambiar la palabra de Dios por el bien de su tradición? Sí, eso es exactamente lo que quieren hacer. De acuerdo, así que en realidad es en vano, Martín. La verdad vital de Dios como vino fermentado reventaría las viejas botellas decadentes de la tradición farisaica. Y aquí es donde estamos en el mundo de hoy. Es un lugar muy peligroso y la iglesia está en una crisis. Está pisando un precipicio muy peligroso. Las personas que Dios había llamado a ser el pilar y la tierra de la verdad, se habían convertido en representantes de Satanás. Ahora, cuando se trata de las cuestiones del despertar, los líderes dicen que no tienen derecho a dictar a las iglesias individuales o conferencias y que pueden hacer lo que les plazca. Pero, ¿son los líderes la norma o es la palabra de Dios la norma? ¿Cuál es la norma? Es la norma, la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios cómo se trata esto? Así pues, cuando uno va contra la palabra de Dios y dice que tiene que aceptar esto, lo que sea que traigan, se convierte en un representante de Satanás. Estaban haciendo la obra que él deseaba que hicieran, tomando un camino para tergiversar el carácter de Dios y hacer que el mundo lo considerara un tirano. Los mismos sacerdotes que ministraban en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que prestaban, habían dejado de mirar más allá del símbolo, a la cosa significada. Al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores en una obra de teatro. Las ordenanzas que Dios mismo había designado se convirtieron en medios para cegar las mentes y endurecer los corazones. Dios no podía hacer más por el hombre a través de estos canales, todo el sistema debía ser barrido. Así que esto está hablando sobre el sistema de sacrificios. Lo usaban como un ritual. Dios tuvo que quitarlo porque la gente ya no entendía de qué se trataba. Ahora hay gente que quiere reinstaurar todo esto. Así que quieren volver a la tradición. Quieren tener una religión tradicionalista, sí. Dios en su Hijo había estado buscando frutos, y no había encontrado ninguno. Israel era un estorbo de la tierra. Su propia existencia era una maldición, ya que llenó el lugar en la viña que un árbol fructífero podría caer, que robó el mundo de las bendiciones que Dios había diseñado para dar. Los israelitas habían tergiversado Dios entre las naciones, que no eran más que inútiles, pero un obstáculo decidido. En gran medida su religión era engañosa y provocó la ruina en lugar de la salvación. Martín, me temo que muchas de nuestras iglesias hoy en día
se han convertido en inútiles y un obstáculo, porque son engañosas, y llevar a la gente lejos de la salvación en lugar de apuntar a la salvación. Y especialmente en este momento, es fundamental que no dejemos que el mundo entre, porque como hemos dicho, vas a ser un representante de Satanás si lo haces. Cuanto más el mundo va en la dirección equivocada, más debemos defender la rectitud y la verdad, y no seguirle la corriente. Hemos hecho una tradición. Seguirle la corriente al mundo, no importa cuál sea el tema, si es un tema de despertar, si es una tradición médica, hemos decidido que seguiremos las tradiciones de los hombres. Es tiempo de que la Iglesia despierte. Estoy de acuerdo, debemos parar y despertar. Por el rechazo de Cristo con los resultados que siguieron, ellos fueron responsables, el pecado de una nación y la ruina de una nación se debieron a los líderes religiosos, y si nos fijamos en los consejos de las iglesias en estos días, y algunas de las decisiones que están siendo tomadas por las iglesias del mundo, incluso por las iglesias protestantes, es tan obviamente contraria a la palabra de Dios que sorprende a la mente que se llaman a sí mismos líderes en un mundo religioso. Mostramos la Iglesia de Inglaterra, que quieren crear una Biblia de género neutro, por lo que es una iglesia protestante. Es una iglesia protestante. Como has dicho antes, es hora de que nuestra iglesia despierte. Ojalá, es una oración que tenemos que orar continuamente. Isaías 9:16 dice, porque los líderes de este pueblo los hacen errar, y los que son guiados de ellos son destruidos. Es una acusación muy seria. Ahora veremos justo ahora, que esto no solo se aplica al Israel de antaño, más para nosotros que para ellos. Esa palabra destruida es una advertencia. Jeremías 5:30. Una cosa maravillosa y horrible se ha cometido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente y los sacerdotes gobiernan por sus medios y a mi pueblo le encanta que así sea. ¿Y qué haréis al final del todo? Martín, puedo tratar de explicarlo de esta manera. La justicia de Cristo. A menos que tengas la justicia de Cristo, la cual excede la justicia de los fariseos porque ellos solo tienen justicia propia, no podrás estar de pie. Porque solo con esa túnica entrarás. Si alguien trata de entrar con otra túnica no es expulsado de acuerdo a la parábola. No, se le echa fuera. Ahora imagina el manto de justicia de Cristo. ¿Hay lugar para alguna forma de pecado en ese manto? No. Entonces si alguien dice pero permitamos esta inclusividad dentro de la iglesia, ¿no es eso excluir el manto de justicia? Sí. ¿Usaría Cristo ese manto comprometido? No. No lo haría, ¿verdad? No puede, no tuvo pecado, por eso su túnica es inmaculada. Ahora la cuestión de la justicia por la fe siempre ha estado bajo ataque por el mundo, porque es la única doctrina que se distingue a través del cristianismo, es la piedra angular de toda religión verdadera. Así que vamos a la tradición católica. Esto viene de Respuestas Católicas. Escriben aquí, así, a la luz del Espíritu de la verdad, estos sucesores podrán en su predicación preservar la palabra de Dios fielmente, explicarla y hacerla más ampliamente conocida. ¿Quiénes son estos sucesores? Estos son los sucesores de los ancianos de los apóstoles, por lo tanto ellos son los que te van a decir qué es lo que sirve y qué no, no la palabra de Dios. En consecuencia no es de la Sagrada Escritura solamente que la Iglesia saca su certeza sobre todo lo que ha sido revelado, por lo tanto la Sagrada Tradición, como la Sagrada Escritura, deben ser aceptadas y veneradas con la misma devoción y reverencia. ¿No es eso contrario a lo que acaba de decir Jesús? 100% es directamente lo contrario. Es directamente lo contrario.
Pero los protestantes evangélicos y fundamentalistas, por cierto, protestantes fundamentalistas o gente que cree cada palabra de la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a esta definición, calificamos para esa parte. Eso espero. Que ponen su confianza en la teoría de Martín Lutero de la sola escritura. La sola escritura en latín. Por lo general argumentan a favor de su posición citando un par de versículos clave. El primero es estas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El otro es citando Juan 20:31, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra, citando 2 de Timoteo. Según estos protestantes, estos versículos demuestran la realidad de la sola escritura. Bueno, si ellos no hacen eso, entonces, ¿qué hacen? Esa es exactamente mi pregunta. Esos 2 versículos. Es que no creo que sea oscuro, creo que es claro. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es así, responden los católicos. Primero, el versículo de Juan se refiere a las cosas escritas en ese libro. Léelo con Juan 20:30, el versículo inmediatamente anterior, para ver el contexto de la afirmación en cuestión. Si este versículo demostrara algo, no demostraría la teoría de la sola escritura, sino que el Evangelio de Juan es suficiente. Bien, solo necesitas el Evangelio de Juan. Es una afirmación tan ridícula que ni siquiera tenemos que discutirla. Bueno, el problema es que esto no solo está arraigando en la Iglesia Católica. No. Esto se ha extendido a las iglesias protestantes. Correcto. En segundo lugar, el versículo del Evangelio de Juan nos dice solo que la Biblia fue compuesta para que podamos ser ayudados a creer que Jesús es el Mesías. No dice que la Biblia es todo lo que necesitamos para la salvación, y mucho menos que la Biblia es todo lo que necesitamos para la teología. Pensé que la Biblia decía que no se le permitía añadir a ella o se le permitía restar de ella. ¿No es la tradición añadir a ella? Exactamente. Y recortar versículos de la Biblia que no se ajustan a tu tradición. ¿No es eso quitarle importancia? Esto es tan horrendo que me voy a enfadar, así que me calmaré. Pero eso es lo que yo y otra vez quiero reiterar. Estos son católicos hablando aquí, pero esto es aplicable, desafortunadamente, incluso en nuestras propias filas. ¿Por qué hicieron una Biblia King James? Porque no estaban satisfechos con la Biblia King James, solo sacaron unas pocas palabras y la hicieron de género neutro, pero por el bien de esa tradición. Ni tampoco dice que la Biblia es incluso necesario para creer en Cristo. Después de todo, los primeros cristianos no tenían Nuevo Testamento a la que podían apelar, aprendieron de la instrucción oral en lugar de escrito. ¿Sabes, Martín? Si no está en armonía con la ley y el testimonio, entonces no hay luz en ellos. Así que esta es la afirmación más ridícula bajo el sol. Solo tome todo el plan de salvación que se entremezclaba en el sistema de sacrificios. Exactamente lo que Jesús y los discípulos, después de que predicó y se supone que debemos predicar, fue predicado en realidad por Israel a través de ese sistema. Sí. Así que mi pregunta es, ¿los protestantes les va mejor cuando se trata de la tradición? ¿No se aferran a la tradición de la versión católica de los mandamientos? Algunos participan en la celebración de la Eucaristía. No participan en el ecumenismo. ¿Qué tiene la luz y la oscuridad en común? ¿Se puede adorar a dos salvadores? Uno que nos salvó por su sangre y otro que nos salvó por sus obras. Uno que murió por nuestros pecados y otro que murió para demostrar simplemente la obediencia final. ¿Puede uno abrazar lo que la Biblia condena en aras de lo políticamente correcto y aún así pretender ser los representantes de Cristo? Esa es una muy buena pregunta, la última, porque lo políticamente correcto es lo que rige en este momento. Correcto. Vamos a desempacar esto un poco, Martín.
El catolicismo romano, como hemos visto aquí en esta declaración, dice que Cristo no murió por ti, no eres salvo por la sangre del Cordero, eres salvo por tus obras, y por lo tanto tuvieron que inventar algo llamado purgatorio, donde eres purgado de la culpa y el castigo del pecado. Así que después de que te hayas arrepentido de tus pecados, y tus pecados hayan sido perdonados, no por Cristo sino por un sacerdote, entonces todavía debes pagar el precio, para que cuando finalmente llegues al cielo, hayas pagado realmente por tu propia salvación. Así que no hay justicia por la fe en el catolicismo romano, solo existe tu propia justicia. Dios es un duro maestro de tareas que te castiga hasta que hayas hecho lo suficiente para llegar al cielo. Incluso después de la muerte, te asarás en el purgatorio hasta que hayas pagado cada centavo de tu deuda. Ahora desafortunadamente esa teología no solo no está en la Biblia, sino que no es lógica, porque el castigo es la muerte. No asarte hasta que hayas pagado el precio. Es la muerte. ¿Y qué muerte? La primera muerte o la segunda muerte, es la segunda muerte, la muerte de la destrucción eterna. Ahora si tomas cualquiera de las deidades en el mundo, con las que nos gusta sentarnos en comunión religiosa, afirmando que todos los caminos conducen a Dios, todos tienen tradición y teología basada en obras, para poder llegar al cielo. Eso, hay que peregrinar, hay que hacer algo para ganarse el favor de Dios. Pero el Dios al que servimos, el Dios de la Biblia, que derramó su sangre por nosotros, que nos lavó en la sangre del Cordero, Él pagó el precio. Ahora Martín, ¿qué precio pagó la primera muerte o la segunda muerte? La segunda muerte tuvo que hacerlo porque si no, ¿por qué iba a morir? ¿Cuál es el punto de la primera muerte? Como sabemos que Él pagó la segunda muerte, porque Él pagó el precio por nosotros bien, y Él no dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si Él dijo, ¿por qué me has abandonado?, donde en la Biblia leemos que somos abandonados cuando nosotros morimos la primera muerte. En ninguna parte. Así que solo en la segunda muerte seremos abandonados. Y si Él no pagara la segunda muerte, entonces no tendríamos derecho al cielo. Así que Martín, venimos a Él con trapos sucios. Somos pecadores. Martín, ¿has pecado en tu vida? Sí, no hay nadie sin pecado. No hay uno sin pecado, y si tuviéramos que hacer una lista de los mandamientos, te puedo asegurar que he roto cada uno de ellos, y si dices que nunca he asesinado a nadie, ciertamente lo hice en mi cabeza. Por supuesto. Incluso planeé asesinar a algunas personas en mi cabeza. Sí, bueno, aunque solo estés enfadado con tu hermano sin causa, eso es asesinato, y nadie en este planeta puede ir y decirme que no ha pensado en la posibilidad de enfadarse con alguien. Ahora piensa en esto. Piensa en esta magnífica teología. Aquí estoy, y estoy condenado a muerte, y no tengo nada que ofrecer, no tengo excusa. Así que todo lo que puedo hacer es mirar a la cruz, porque allí el precio fue pagado por mí. Cristo murió, el hombre corporativo, así que Él murió no solo por mí, Él murió como yo. Y si Él me da su perfecto manto de justicia sin mancha ni arruga, entonces puedo estar ante Dios como si nunca hubiera pecado. Si Dios me mira a través del manto de justicia de Cristo. Es como el propiciatorio en el arca de la alianza. Él mira la justicia que el propiciatorio representa, su justicia, Él mira eso. Muy bien, así que no hay nada que pueda hacer, no puedo pagar porque la única pena que hay es la muerte eterna. Pero a través de Cristo puedo tener vida eterna. Ahora toma cualquiera de las deidades en el mundo. Alguna de las deidades pagó el precio final para que esa pena pueda ser removida de nosotros. Vamos a llamarlos por nombre.
¿Vino Alá y murió por ti y por mí? No. No. ¿Y qué te haría si no lo logras? Te pondrá en el infierno eterno, te asará la piel y los intestinos, te dará uno nuevo cada día para que vuelvas a sufrir el mismo dolor por toda la eternidad. Compara eso con el Salvador, Jesucristo, que vino y pagó el precio final, tomó todo el abuso por mi pecado, y pagó el precio final sin una décima de pecado sobre él. ¿Por qué no querría abrazar a ese Dios? ¿Por qué querría poner una tradición enfermiza como el purgatorio en lugar del perdón perfecto de Jesucristo? ¿Por qué querría hacer eso conociendo las Escrituras? Sí, ese es el problema, que no conoces las Escrituras. Bien, ahora cuando ese sistema, el catolicismo romano, se convierte en el líder del mundo religioso, y todo el mundo se une a ellos y perdonan el pecado, como ellos perdonan los pecados porque ellos mismos son transgresores. Martín, ¿no es eso una farsa de la justicia? Sí, pero ahora esto también se vincula a otra cosa. Y si no te unes a estos movimientos, entonces eres el paria. Pero eso es lo que quiero decir, así que ahora lo que sucede, usted tiene en un lado, usted se quemará en el purgatorio. Ahora en realidad han llegado con otra parte ingeniosa. Así, no está bien, todavía puedes seguir con ella, porque Jesús te ama. Jesús te ama, y por lo tanto cualquier cosa que hagas está bien. Martín, si quieres ponerte el manto de justicia, entonces como Josué el sumo sacerdote, te presentas ante Dios con trapos sucios. Lo primero que tiene que pasar es que esos trapos sucios deben ser removidos. Sí. Porque no entrarás en el cielo con esos trapos sucios. También, Martín, no puedes llevar el manto puro de justicia sobre los trapos sucios. No puedes ser un odre viejo con un manto nuevo puesto. Y ese es el punto crucial de todo esto que quiero decir desde el otro lado. Así que si usted es un transgresor, que todos nosotros somos, y esa justicia viene que Cristo da, entonces lo viejo debe ceder. Él lo lava. Y entonces el vino viejo, ese viejo entendimiento, esa vieja doctrina, esas viejas tradiciones, esos viejos valores, esas viejas maneras en que hacías las cosas. ¿Qué debe pasar con ellos? Porque queremos tolerarlos en la iglesia, ¿por qué? No podemos. Así que, Martín, a menos que nuestra justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, de ninguna manera entraremos en el reino de los cielos. Se me mostró que una terrible condición de las cosas existe en nuestro mundo. El ángel de la misericordia está plegando sus alas listo para partir. Ya los poderes de restricción del Señor están siendo retirados de la tierra y Satanás está tratando de agitar los diversos elementos en el mundo religioso, llevando a los hombres a ponerse bajo el entrenamiento del gran engañador que obra con todo engaño de injusticia en los hijos de desobediencia. Ya los habitantes de la tierra se están reuniendo bajo la dirección del príncipe de las tinieblas, y esto no es más que el principio del fin. Me pregunto lo que habría escrito si estuviera viva hoy. Cada acto, por pequeño que sea, tiene su lugar en el gran drama de la vida. Considera que el deseo de una sola gratificación del apetito introdujo el pecado en el mundo con sus terribles consecuencias. Los matrimonios no permitidos de los hijos de Dios con las hijas de los hombres dio lugar a la apostasía, que terminó en la destrucción del mundo por un diluvio. El acto más insignificante de autoindulgencia ha dado lugar a grandes revoluciones. Este es el caso ahora. Hay muy pocos que son circunspectos. Como los hijos de Israel, ellos no tomarán en cuenta las palabras del consejo, pero seguirán su propia inclinación. Ellos se unen con el elemento mundano en asistir a reuniones donde ellos serán traídos a la atención y así lideran el camino y otros siguen. Lo que ha sido hecho una vez será hecho de nuevo por ellos mismos y muchos otros.
Cada paso que dan deja una impresión duradera, no solo en su propia conciencia y costumbres, sino en las de los demás. Esta consideración da una dignidad espantosa a la vida humana. Mi corazón se duele día tras día y noche de la noche por nuestras iglesias. Muchos están progresando, pero en el camino de atrás. El camino de los justos brilla más y más hasta el día perfecto. Su marcha es hacia adelante y hacia arriba. Progresan de fuerza en fuerza, de gracia en gracia, de gloria en gloria. Este es el privilegio de nuestras iglesias, pero qué diferente ha sido con ellos. Necesitan iluminación divina. Martín, ¿estamos en esta situación? 100%, necesitamos esta iluminación divina. Deben enfrentarse al mundo. Sé lo que digo, a menos que se conviertan en cristianos de verdad. Irán de debilidad en debilidad, las divisiones aumentarán, y muchas almas serán llevadas a la perdición. Todo lo que puedo decirles es, tomen la luz que Dios les ha dado y síganla a cualquier costo para ustedes mismos. Esta es su única seguridad. Tienen un trabajo que hacer para entrar en armonía, y que el Señor les ayude a hacerlo, incluso si el yo es crucificado. No puedes traer el pecado a la iglesia. No hay espacio para ello. La iglesia debe ser el filtro que lo impida. Exactamente. Recoge los rayos de luz que han sido despreciados y rechazados, recógelos con mansedumbre y temblando de miedo. El pecado del antiguo Israel fue hacer caso omiso de la voluntad expresa de Dios y seguir su propio camino de acuerdo con las directrices de corazones no santificados. El Israel moderno está siguiendo rápidamente sus pasos, y el desagrado del Señor sin duda ha descansado sobre ellos. Nunca es difícil hacer lo que amamos hacer, pero tomar un curso directamente en contra de nuestras inclinaciones es levantar una cruz. Cristo oró para que sus discípulos pudieran ser uno como Él era uno con el Padre. Esta unidad es la credencial de Cristo al mundo, que Dios lo envió. Cuando se renuncia a la voluntad propia, en referencia a los asuntos, habrá una unión de los creyentes con Cristo. Esto todos deben orar y trabajar para determinar, respondiendo así en la medida de lo posible la oración de Cristo por la unidad en su iglesia. Aquí hay otra cita de testimonios para la iglesia, la misma desobediencia y el fracaso que se vieron en la iglesia judía han caracterizado en un mayor grado a las personas que han tenido gran luz del cielo en el último mensaje de advertencia. Somos peores. Sí. ¿Qué te dice eso? Me dice que estamos a punto de tener una catástrofe si no despertamos. ¿Sabes que me siento inclinado a tomar la Biblia, Martín? Me siento tan inclinado a tomarla. Solo ve a Ezequiel. Y sabes que si vas al capítulo 9, es el capítulo sobre el cuerno. Y dice, él también gritó en mis oídos con una voz fuerte diciendo, haz que los que tienen cargo sobre la ciudad se acerquen, incluso cada hombre con su arma destructora en su mano. Y aquí 6 hombres vinieron del camino de la puerta más alta que está hacia el norte, y cada hombre con un arma destructora en su mano, y un hombre entre ellos estaba vestido de lino, con un tintero de escritor a su lado. Y entraron, y se pararon junto al altar de Brazen. Estos son los momentos finales de la historia de la tierra. Esto era un tipo, pero hay un antitipo. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo,
ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Este es un asunto muy serio. Está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Este es el sello final. Este es el sello que te sella. Eso significa que estás tan asentado en la verdad que no puede ser movido. Y eso será parte de los 144,000. Y él los vio venir detrás y matando. Y en el versículo 8 dice, aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro, y clamé y dije, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Martín, nos dirigimos a un terrible zarandeo. Creo que ya estamos viendo destellos de esto. ¿No es eso terrible? Ahora, ¿cuál era la razón si usted da vuelta al capítulo 11? El Espíritu me elevó, y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías hijo de Azur y a Pelatías hijo de Benaía, principales del pueblo. Así que él está viendo a los líderes de la gente junto 25 ancianos. Del pueblo de Dios. Sí, incluso nuestro comité ejecutivo se compone de unos 25 ancianos, solo por el bien de interés. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad, y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto. Cuidado con la gente que dice que no está cerca el final. Construyamos casas, esta ciudad es el caldero, y nosotros somos la carne, y el Señor les mostró que no, será al revés, ustedes serán destruidos. Versículo 8 dice, espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor, y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. Así que, ¿cuál fue el problema? Basta con ver esto, versículo 12, y sabréis que yo soy el Señor porque no han caminado en mis estatutos, que era una cuestión grave, ni ejecutado mis juicios, pero han tomado los juicios del mundo, y los introdujeron en la iglesia, pero han hecho a la manera de los paganos que están alrededor de ustedes. ¿No estamos tomando ejemplo de los paganos que nos rodean? Y trayendo todas esas tradiciones a la iglesia, es interesante en el versículo 9, que acabamos de leer, y te sacaré de en medio de ella, es decir, el medio de Jerusalén. Ese es el pueblo de Dios. Los sacará y los destruirá afuera. Fuera, así que si estáis fuera, tienes un problema. te has quedado fuera de la verdadera iglesia. Usted sabe que uno de los mayores problemas que tenemos es que la gente no cree que estamos cerca del final, y siguen diciendo que el tiempo no es todavía, y si te atreves a decir que el tiempo está cerca, entonces explotan. Así que si usted da vuelta al capítulo 12 versículo 22, donde dice, hijo de hombre, que es ese proverbio que usted tiene en la tierra de Israel diciendo que los días se prolongan y cada visión fallan, no va a suceder, no, el tiempo no es todavía. Si usted baja al versículo 27 dice, hijo de hombre, he aquí que de la casa de Israel dicen, la visión que se ve es para muchos días por venir, y él profetiza de tiempos que están lejos. Este es un tema serio, Martín, un tema muy serio. Pero Martín, no es el momento de hacer un estudio sobre Ezequiel, podríamos hacerlo en otro momento, el problema es que la situación es muy similar, que sucedería antes de la destrucción de Jerusalén. Seguramente era un tipo para la destrucción al final. Eso es exactamente. Si vemos la abominación desoladora de pie donde no debe, eso es exactamente justo antes de la destrucción y estamos en ese momento de nuevo.
Así que en mensajes seleccionados leemos, Satanás está trabajando para que la historia de la nación judía se repita en la experiencia de aquellos que dicen creer en la verdad presente. Se me señaló de nuevo al antiguo Israel. Pero 2 de los adultos del vasto ejército que salió de Egipto entraron en la tierra de Canaán. Sus cadáveres fueron esparcidos en el desierto a causa de sus transgresiones. El Israel moderno está en mayor peligro de olvidar a Dios y ser llevado a la idolatría de lo que fue el pueblo antiguo. Por eso estamos en más problemas, y tenemos que ser mucho más vigilantes. Sí. Si leemos la parte resaltada de los testimonios a los ministros, si confiamos en nuestra propia sabiduría y fuerza o en la sabiduría y fuerza de nuestros semejantes, se convertirá en veneno. La perdición de la religión no es la definición veneno, muerte. En la lucha por la vida eterna no podemos apoyarnos unos en otros, tenemos que tener una religión experimental con la palabra de Dios. Así que hagamos la pregunta de nuevo, ¿está el remanente a salvo de las ilusiones de los últimos días? No, acabamos de leerlo también en Ezequiel. En la representación que pasó ante mí vi un cierto trabajo que se realiza por los trabajadores médicos misioneros. Son hermanos que ministran, estamos mirando, observando lo que se estaba haciendo, pero no parecían entender el fundamento de nuestra fe que se estableció por tanta oración, tal búsqueda ferviente de las Escrituras estaba siendo derribado, pilar por pilar. Nuestra fe era no tener nada en que apoyarse, el santuario se había ido, la expiación se había ido. No acabamos de hablar de eso. ¿Cómo se puede quitar la expiación y reemplazarlo con trapos de inmundicia de sus propias obras? Y la tolerancia, Martín, de lo que está mal. Ese es exactamente el problema. Hay una gran diferencia en querer ayudar a alguien y en decirle que está bien estar atrapado en eso. El primer requisito es arrepentirse. Y arrepentirse significa dar un giro de 180 grados, dejar de hacer lo que hiciste y volverse a Dios. Todos tenemos malas propensiones, pero tienen que ser superadas, y solo pueden ser superadas en Cristo. Así que se preguntan que tengo algo que decir cuando veo que los pilares de nuestra fe comienzan a ser movidos. Teorías seductoras están siendo enseñadas de tal manera que no vamos a reconocerlas a menos que tengamos un discernimiento espiritual claro. Siempre y cuando Dios tenga una iglesia, tendrá a aquellos que clamen en voz alta y no escatimen, serán sus instrumentos para reprender el egoísmo y los pecados, y no rehuirán declarar todo el consejo de Dios si los hombres escuchan o no. Tenemos un deber. Esta declaración me dice que no puedes simplemente ir y sentarte detrás de una roca y callarte la boca. No, usted tiene que hablar. Veo a la iglesia en condiciones más peligrosas que nunca. La religión experimental es conocida solo por unos pocos. El zarandeo debe ocurrir pronto para purificar la iglesia. Creo que Martín estamos en el zarandeo. El zarandeo es para purificar la iglesia. Sí. Y sacar a la gente que no es pura. Correcto. No el puro fuera. De acuerdo, ¿cuáles son los problemas? Bueno, uno de ellos es, por supuesto, la incredulidad en los testimonios, que ha ido en constante aumento a medida que la gente se aparta de Dios, en todas nuestras filas, en todo el campo, pero pocos saben lo que nuestras iglesias van a experimentar. Vi que en la actualidad estamos bajo la tolerancia divina, pero nadie puede decir cuánto tiempo esto va a continuar, nadie sabe cuán grande es la misericordia que se ha ejercido hacia nosotros, pero pocos son de corazón devoto a Dios. Solo hay unos pocos que, como las estrellas en una noche tempestuosa, brillan aquí y entre las nubes. Es un cuadro bastante triste, Martín. Ese es el estado que le pasó a Israel también. Leamos de nuevo. Ya lo hemos leído antes, Satanás está trabajando para que la historia de la nación judía se repita en la experiencia de aquellos que dicen creer en la verdad presente. Estamos en serio peligro.
Como estamos cerca del final de los tiempos, la falsedad estará tan mezclada con la verdad, que solo aquellos que tienen la guía del Espíritu Santo serán capaces de distinguir la verdad del error. Ahora, Martín, ¿cómo obtienes la guía del Espíritu Santo? Leyendo la Biblia y aceptando a Jesús como tu justicia. Bien, ¿no dice la Biblia que el Espíritu Santo fue dado a los que le obedecen en Hechos capítulo 5? ¿Se puede seguir a Jesús sin obedecerle? No, no se puede. Por lo que aquellos que son guiados por la palabra del Señor, como usted ha declarado, discernirá con certeza entre la falsedad y la verdad, entre el pecado y la justicia. Ahora los testimonios. Si son los testimonios de Jesús, entonces es su palabra, ¿no es así? Definitivamente. Bien. En este tiempo los ángeles malignos en forma de hombres hablarán con aquellos que conocen la verdad, ellos malinterpretarán y tergiversarán las declaraciones de los mensajeros de Dios. Ellos torcerán las palabras en tu boca. ¿Han olvidado los adventistas del séptimo día la advertencia dada en el 6º capítulo de Efesios? Estamos comprometidos en una guerra contra la hueste de las tinieblas. A menos que sigamos a nuestro líder de cerca, Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros. Martín, tenemos que hacer que nuestra gente se base en la palabra. Creo que es probablemente, sé que es mi carga, y sé que es tu carga, que por favor, gente, tenemos que despertar y empezar a vivir de acuerdo a esa palabra y no dejar que todas las tonterías del mundo entren. Correcto. Así que habrá apostasías que nos sorprenderán. Martín, estoy siendo sorprendido. Sí, yo también. ¿Estás siendo sorprendido? Vamos a ver en el futuro, como lo hemos hecho en el pasado, el desarrollo de todo tipo de carácter. Seremos testigos de la apostasía de los hombres en los que habíamos tenido confianza, en los que confiábamos, que suponíamos que era verdadero como el acero a los principios. Eso es una declaración bastante triste. También es interesante que van a utilizar el hipnotismo. ¿No es eso lo que la serpiente usó con Eva? Por supuesto, ¿no califica Hollywood para eso? Absolutamente. Ha llegado el tiempo en que incluso en la iglesia y en nuestras instituciones algunos se apartarán de la fe dando oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, pero Dios guardará lo que se le ha encomendado. Acerquémonos a Él para que Él se acerque a nosotros. Demos un testimonio claro y directo. Que el hipnotismo está siendo utilizado por aquellos que se han apartado de la fe. La formación espiritual es hipnotismo. La programación neurolingüística es hipnotismo. Y que no debemos vincularnos con ellos. A través de los que se apartan de la fe, el poder del enemigo se ejercerá para llevar a otros por mal camino. Así que, como dijimos, formación espiritual, programación neurolingüística, misticismo. ¿Qué hay de la música, Martín? Puede ser hipnótica. Hollywood y la música, las dos cosas principales que Satanás utiliza para alejarnos, y lo que sucede, ambos se están filtrando en la iglesia, en lugar de, como usted dijo, que tenemos que filtrar hacia afuera. De acuerdo. Ya lo hemos dicho cientos de veces. Pero ¿estuviste en la cultura árabe? ¿Usaban música hipnótica? Sí, por supuesto. Cuando entras en un casino, ¿qué tipo de música hay? Realmente no hay música, es como un zumbido de fondo, y se supone que te pone en un estado alterado de conciencia, para que tu lóbulo frontal sea básicamente anulado, para que puedan ordeñarte como quieran. Hacen lo mismo en las iglesias. Oh, pero ahora que usted menciona los juegos de azar, la otra cosa es la razón por la que hacen una máquina tragamonedas para girar como lo hace, también es hipnótico. Y eso es que también han incorporado en la navegación de su teléfono tic-tac. Y los vídeos recomendados de YouTube se desplaza hacia abajo y como una máquina tragamonedas de vez en cuando usted consigue una buena, es como aquí hay una recompensa, por lo que trabajan en la misma base. Se trata de hacer todo esto hipnótico. Entonces, ¿cuánto cuidado debemos tener en cuanto a cómo estamos influenciados por los medios de comunicación?
Tienes que saber que este es el principal medio de Satanás para tratar de alejarte del camino de Dios. Y puede plantar ideas subliminalmente en tu mente. Ahora que lo pienso, si te desplazas hacia abajo en tu teléfono o en TikTok, yo no uso TikTok, pero he visto cómo funciona. Pero los vídeos recomendados en YouTube, por ejemplo, te desplazas hacia abajo en tu teléfono. A veces hay un subliminal, vídeos que también aparecen, que no tienen nada que ver con lo que has navegado antes de nada, pero lo ponen allí como usted acaba de decir, para un subliminal. A veces es incluso horrible el tipo de vídeos, por lo que es 100% verdad lo que estás diciendo, es peligroso. De acuerdo, cuando Jesús dijo que debes tener cuidado de que nadie te engañe, hay muchos frentes en los que tenemos que tener cuidado. ¿Qué pasa con tu estómago? Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con buenas palabras y hermosos discursos engañan los corazones de los sencillos. Así que es posible incluso ser engañado a través de lo que comes y bebes. Definitivamente. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas vienen como la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que entre el peligro que amenaza a nuestras iglesias es que cosas nuevas y extrañas serán traídas en cosas que confunden las mentes de la gente, y no les dan fuerza en el mismo momento en que más necesitan fuerza en las cosas espirituales. Tenemos un mensaje de los 3 ángeles que dar, y estamos siendo distraídos por el sinsentido del despertar, por el sinsentido de cada viento de doctrina que está soplando dentro de la iglesia, y por el sinsentido de tolerar el pecado, porque Dios es un Dios amoroso y perdonador. ¿Sabes que es muy triste? Y luego para poner la cereza en el pastel, la tontería de coger este mensaje y tirarlo. Y luego todas esas cosas es mucho más fácil traer. Sí, porque entonces hay que mirarlo oblicuamente y no enfrentarlo directamente. ¿Qué hay de que no haya compromiso con aquellos que están adorando un sábado ídolo? ¿Qué hace eso al ecumenismo? No puede. No puede. Se me dijo que los hombres emplearán todas las políticas para hacer menos prominente la diferencia entre la fe de los adventistas del séptimo día y los que observan el primer día de la semana. ¿Y si llegamos a un término medio como el cambio climático? ¿Y si decidimos seguir esa mentira y seguir las tradiciones de los hombres, entonces el sábado será probablemente considerado, ¿no es así? Ya se está haciendo. Muy bien, Satanás espera involucrar al pueblo remanente de Dios en la ruina general que se avecina sobre la tierra. A medida que se acerque la venida de Cristo, será más decidido y decisivo en los esfuerzos por derrocarlos. Surgirán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva revelación, cuya tendencia es desestabilizar la fe en los antiguos puntos de referencia. Ahora el sábado está bajo ataque en más de una forma. No solo está bajo ataque por aquellos fuera de la iglesia, que importa en qué día adoras, cuando Dios dijo específicamente el séptimo día, pero que es el día sábado. Viene en un cierto ciclo que hemos perdido como los ciclos de la luna. Hace esto y lo otro, todas estas cosas. Así que ahora, ves que ese es el problema. Así que incluso si tienes la verdad, y has aceptado todo esto, no ahora el enemigo trae muchas otras doctrinas o cosas que pueden llevarte lejos. Sí, cuando miro a nuestros pioneros, por ejemplo, se puede tomar cualquiera de ellos. Estaban en el mundo, eran adventistas del primer día en una etapa, y luego se convirtieron en adventistas del séptimo día, y algunos de ellos, incluso en la escuela, algunos de nuestros pioneros, que fueron golpeados por los maestros, porque dijeron perdón, que no eran adventistas del séptimo día, dijeron disculpe señorita. El diccionario dice que el sábado es el séptimo día de la semana, y usted está diciendo que es domingo.
que es en realidad el primer día de la semana. Algunos de ellos fueron golpeados por eso, y luego más tarde, cuando descubrieron que el sábado era el séptimo día de la semana, lo abrazaron. A todos esos pioneros que vinieron sobre esa base, de repente están equivocados con algunas de las nuevas doctrinas. Cuando miré esos mandamientos cambiados, cuando tomé ese panfleto que el hombre que me había traído a Dios me había dado, y decía que ellos cambiaron los mandamientos, y están claramente establecidos, el séptimo y el primer día de la semana. Tomé el diccionario Oxford, y eso me confirmó lo que era el séptimo día y lo que era el primer día de la semana, por lo que todas estas cuestiones son muy importantes, por lo que quieren mover los viejos puntos de referencia. En la visión vi a dos ejércitos en un terrible conflicto. Estandarte tras estandarte fue dejado en el polvo como compañía del ejército del Señor se unió al enemigo, y la tribu de las filas del enemigo se unió con el pueblo guardadores de los mandamientos de Dios. Esta debe ser una de las visiones más tristes de todos ellos. La compañía de la gente del Señor nos dejará. Así Martín estándar tras estándar dejado en el polvo, como compañía del ejército del Señor se unió al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo unidos con el pueblo de Dios guardadores de los mandamientos. Así que aquí hay personas que están saliendo de Babilonia y están entrando en la iglesia, y los que han tenido la verdad y se supone que debemos estar de pie por la verdad y dijeron que tenían la verdad dejará la verdad, es terriblemente triste, habrá un zarandeo, y los que eran tus amigos y tus colegas se habrán ido, y su lugar serán ocupados, los números no disminuirán, pero habrá un cambio de guardia. Y si la gente que no está haciendo lo correcto se va, y otros que quieren hacer lo correcto entran, ¿en qué? No pueden entrar en algo que está desintegrado que tú dejaste. Bueno, no es cierto que antes de que se vayan, van a hacer todo lo posible para traer el mundo a la iglesia. Pero esto no es hablar del mundo que viene a la iglesia, pero los que han descubierto la verdad que viene a la iglesia. Y la gente que se va entonces, lo que quiero decir es que son zarandeados. Correcto. No estás dejando la iglesia porque la iglesia es Babilonia. Correcto. Un ángel volando en medio del cielo puso el estandarte de Emmanuel en mis manos, mientras un poderoso general gritaba con una voz fuerte viniendo a la línea, que aquellos que son leales a los mandamientos de Dios y el testimonio de Cristo ahora tomen su posición. Así que vamos a echar un vistazo a las partes resaltadas de los testimonios aquí. Habrá muchos ahora como en la antigüedad, que se aferrarán a la tradición y a adorar lo que no conocen. Dios despertará a su pueblo si otros medios fallan, las herejías vendrán en medio de ellos que los tamizarán separando la paja del trigo. Así que Martín, antes del zarandeo, debemos esperar las herejías. Va a ser un caos. ¿Las herejías están entrando en la iglesia ahora? Sí. ¿No implica eso que el zarandeo no está lejos? Exactamente. Ahora, ¿qué causará el tamizado? El testimonio directo. El testimonio directo causará la tamización, ¿y qué causará el testimonio directo? El fuerte pregón. El fuerte pregón, ¿y qué causará el fuerte pregón? La persecución que se avecina a causa de la implantación de la marca de la bestia. Exactamente. Así que cuando la marca de la bestia sea implementada, entonces vendrá el zarandeo, y hasta ese momento, no podemos juzgar a esta iglesia, más que juzgar lo que está mal dentro de ella. Eso es exactamente lo que la Escritura y el espíritu de la profecía nos está diciendo. Así que a medida que la tormenta se acerca, una gran clase que han profesado fe en el mensaje del tercer ángel, pero no han sido santificados a través de la obediencia a la verdad, abandonan su posición y se unen a las filas de la oposición. ¿Están entrando o saliendo, Martín? Saliendo. Están saliendo, esto es muy importante. Así que Martín, siempre hemos dicho, no abandones el barco, no todo el mundo está contento con eso, pero veamos esta carta a un hermano M. Podría ser Martín.
Podría ser el hermano Martín, tienes razón. Martín, escucha. Escucho. Tómate esto en serio. Anoche tuve un sueño impresionante. Pensé que estabas en un barco fuerte navegando en aguas muy bravas. A veces las olas golpeaban por encima y estabas empapado de agua. Dijiste, me bajaré, este barco se va a pique. Hay muchos gritando ahora, el barco se hunde. Abandonen el barco. Precisamente, así que por favor escucha y presta atención. No, dijo uno que parecía ser el capitán. Este barco navega hacia el puerto y nunca se hundirá. Pero tú respondiste que serías arrastrado por la borda. Como no soy ni capitán ni oficial, a quien le importa, me arriesgaré en ese barco que ves allí. Dijo el capitán, no te dejaré ir porque sé que ese barco chocará contra las rocas antes de llegar al puerto. Usted se enderezó y dijo con gran positividad, este barco se convertirá en un naufragio, puedo verlo tan claro como puede ser. El capitán lo miró fijamente, dijo con firmeza, no voy a permitir que pierda su vida tomando ese barco. Las maderas de su armazón están carcomidas por gusanos, y es una nave engañosa. Si tuvieras más conocimiento, podrías discernir entre lo espurio y lo genuino, lo santo y lo destinado a la ruina total. ¿Qué necesitamos, Martín? Más discernimiento. ¿Cómo se consigue? Como acabamos de conseguirlo, de las Escrituras y los testimonios, estamos de vuelta al punto de partida. Hay dos grupos dentro de esta iglesia, nos guste o no. Los que se aferran al testimonio y guardan los mandamientos, y los que traen tradiciones de hombres y desprecian los testimonios. Por desgracia, y será hasta que el proceso de tamizado haya terminado. Correcto, así que vamos a reiterar esto porque esto es muy importante. No podemos ahora salirnos del fundamento que Dios ha establecido, no podemos ahora entrar en una nueva organización porque esto significaría apostasía de la verdad. Es una declaración muy clara, para que sepan, aunque estén escandalizados por lo que está pasando dentro de las iglesias, esta herejía, esta apostasía está entrando, para que haya un zarandeo. El problema es que hay un montón de citas que se presentan, que ella no tenía ninguna confianza en la conferencia general. Sí, eso fue después de la catástrofe de 1888. Y tomó bastantes años en que ella dijera realmente eso, pero también hay citas después que ella dice, se restaura la fe. Y luego salen estas citas. Ahora esto es en 1905. Por lo que dijo que no podemos salir de la fundación. Aquí hay una cita de testimonios a los ministros. Juan fue llamado a contemplar la gente distinta de los que adoran a la bestia o su imagen, guardando el primer día de la semana. La observancia de este día es la marca de la bestia. Juan declara, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Martín, esta es una declaración muy definitiva, porque dice, claramente, la observancia de este día es la marca de la bestia, eso se llama exégesis. Ahora algunos de nuestros líderes están diciendo, no se puede aplicar la exégesis a sus declaraciones, solo homilética, en otras palabras, solo por el bien de la predicación, pero Martín, eso es una doctrina espuria, porque o bien el profeta está hablando las palabras de Dios, o no lo es, o tiene la autoridad de Dios, o no la tiene, no puede ser a medias. Si quieres usarlo como homilético, entonces puedes decidir lo que es, que tienes que adherirte y lo que no. Correcto. Si es de Dios, tienes que adherirte a todo. A todo, absolutamente correcto. Bien, pregúntate a ti mismo, ¿hay mensajes, edificando o destruyendo? Esa es la primera pregunta. ¿Están exhortando o saliendo, o esperando que el Señor limpie su iglesia? ¿Están enseñando cosas relevantes a los mensajes de los tres ángeles o distrayendo de ellos? ¿Están llevando a la iglesia de vuelta a las formas y ceremonias de las tradiciones, o están enseñando la justicia por la fe?
Esas son las preguntas que tienes que hacerte. Puedes agregar otra: ¿estás trayendo prácticas mundanas a la iglesia y haciéndolas aceptables, cuando Dios en su palabra las condena? Esa es la pregunta. Dios tiene una iglesia sobre la tierra, que es su pueblo elegido, que guarda sus mandamientos. Él está guiando, no a un vástago extraviado, no a uno aquí y allá, sino al pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Estaba Dios guiando a un pueblo por el desierto? Estaba. Lo estaba, sí. Algunos de ellos fueron removidos por Dios. Muchos de ellos. Bien, ¿es un tipo? Sí. De acuerdo. O dijo: mi gente salga de entre ellos, y no le sugirió eso a Moisés como una prueba. Eso es exactamente lo que pasó. ¿No dijo que te hicieras a un lado y que yo haría una nueva nación de ti? Exactamente, ese es un bello ejemplo. Y eso fue una prueba. Sí. Y Moisés dijo que no, así que aquí tenemos exactamente la misma situación, y es tan fácil mirar a la apostasía y decir: vamos a condenar a todo el montón y vamos a empezar, Martín, vamos a empezar una nueva con usted. ¿Qué dice usted, con su descendencia? Vamos a salir de esta iglesia, que va a empezar nuestra propia cosa, y vamos a saber cómo hacerlo correctamente esta vez. No haremos eso, porque la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres entonces que la recojamos? Fue la pregunta del siervo, pero el amo respondió que no, que mientras recogéis la cizaña arrancáis también el trigo con ella. La red del Evangelio no solo atrae a los peces buenos, sino también a los malos, y el Señor sabe quiénes son los suyos. Esta es la iglesia de Dios. Déjalo en manos de Dios. Si clama en voz alta, y no perdones, y dile a la casa de Jacob sus pecados, pero no vayas a juzgar, porque puede terminar colaborando con Satanás. Se encontrará que aquellos que llevan mensajes falsos no tendrán un alto sentido de honor e integridad, engañarán a la gente, y mezclarán con sus errores los testimonios de la hermana White, luego usarán su nombre para dar influencia a su obra, y la tergiversarán. Eso es lo que ellos usarán para su beneficio, para lograr su propósito. Martín, la única manera de hacer esto es leerlo, tal como está. Usted sabe que dice que hacen una selección de los testimonios, ya que piensan que pueden torcer para apoyar su posición y colocarlos en un entorno de falsedad, para que su error pueda tener peso y ser aceptado por el pueblo. Es exactamente lo que están haciendo. Y la parte triste es que ellos están tratando de sacarte de este cuerpo. ¿Quién tiene que hacer el zarandeo? Dios lo hará. No la gente, no los líderes, nadie en la iglesia hará el zarandeo, la venida o la salida de esta iglesia. Dios lo hará. Absolutamente correcto. Así que afirmar que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, es hacer la misma afirmación que Satanás, que es un acusador de los hermanos, que los acusa ante Dios noche y día. Martín, Jesús habló contra los pecados de los fariseos. Sí. ¿Acaso no hay todo un capítulo de ayes contra ellos? Capítulo 25. Sí. ¿Están todos los fariseos perdidos? No. No. Solo recuérdalo, solo recuérdalo. Incluso toda la iglesia estaba en problemas. Y Dios dijo: estás en problemas, pero todavía estaban los que se salvaron allí. Correcto. Por este mal uso de los testimonios, las almas son puestas en perplejidad, porque no pueden entender la relación de los testimonios, a tal posición como es tomada por aquellos en el error. Porque Dios quiere que el testimonio siempre se sitúe en el marco de la verdad. Entonces, Martín, esta primera sección aquí, ¿es verdad? Entonces debe estar en ese marco, no puede ser puesta en otro marco. Por lo que se ve, los testimonios están apoyando la Biblia y el apoyo a la verdad. Por lo que si se hace mal uso de estos testimonios,
Le estás diciendo a la gente que en realidad estás pecando, porque estás denigrando la verdad. De acuerdo. Así que la iglesia puede parecer como a punto de caer, pero no cae, permanece, mientras que los pecadores en Sión serán tamizados. Eso es bastante claro. No sé cómo puedes malinterpretar eso. De acuerdo. La paja separada del trigo precioso, esto es una prueba terrible, como tribu de la tribu entra, y la compañía de la compañía se mueve fuera. Eso es una prueba terrible, porque algunos de estos son tus amigos, algunos de estos son personas a las que admirabas, pero sin embargo debe tener lugar, debe ser así. Así que Martín, la cuestión será el sábado. La marca de la bestia, la aplicación de la marca de la bestia, será la cuestión que causará el zarandeo, que aún no se ha aplicado. Todavía se habla de ello. Hay muchos que están en simpatía con la visión mundana del medio ambiente y el despertar, y todas las tonterías que va con ella. Sí, así que toda la apostasía que leemos en Ezequiel está sucediendo. Sí, y hay un consejo que está obviamente equivocado, porque está en armonía con lo que el mundo está haciendo y no con lo que Dios ha instruido a su pueblo, sí. Así que vi que Dios tenía hijos que no observaban ni guardaban el sábado, no habían rechazado la luz sobre él, y al comienzo del tiempo de angustia, fuimos llenos del Espíritu Santo, al salir y proclamar el sábado más plenamente. Así que eso debe ser porque hay una proclamación, con respecto al sábado. Y esto enfureció a las iglesias y a los adventistas nominales, ya que no podían refutar la verdad del sábado, y en ese momento todos los elegidos de Dios vieron claramente que teníamos la verdad y salieron y soportaron la persecución con nosotros. Por lo que esta es la tribu de la tribu que va a entrar, mientras que los que han tomado la posición del mundo se moverá hacia afuera. Y esto será a causa del sábado, así que tenemos que esperar hasta esa parte para que todo este zarandeo se dirija realmente. Y cuando estas obras se hayan cumplido, los seguidores de Cristo estarán listos para su aparición. Entonces la ofrenda de Judá y Jerusalén será agradable al Señor como en los días de antaño como en los años anteriores, citando Malaquías 3:4. Entonces la iglesia, que nuestro Señor en su venida ha de recibir a sí mismo, será una iglesia gloriosa, sin tener mancha ni arruga ni cosa semejante. Citando Efesios 5:27, entonces ella se verá como la mañana hermosa es la luna clara como el sol y terrible como un ejército con estandartes. Martín, no sacudamos antes de tiempo. No debemos zarandear. Se supone que debemos predicar el testimonio directo, ese es nuestro trabajo, y si hay apostasía en la iglesia, y si algunos de ellos es de una naturaleza horrible, eso no hace que la iglesia sea Babilonia. Eso nos dice que el tiempo está cerca, porque la apostasía y la herejía está llegando a la iglesia para zarandear a la gente, para que tomen lados distintos a favor o en contra de una cuestión. Que Dios nos dé sabiduría para mantenernos y estar en el barco, que será llevado a través del puerto, a pesar de que la compañía de la compañía se irá. Necesitamos orar. Oremos. Padre Celestial, estamos viviendo en estos tiempos terribles. El zarandeo está sobre nosotros. Estamos en el umbral de los últimos acontecimientos de esta tierra. Y entonces veremos quiénes son los verdaderos, que defienden la justicia y la verdad, no su propia justicia, no sus tradiciones, sino la justicia de Cristo. Esta es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.